Bien, doy gloria al Señor porque me permitió concluir el proceso de mudanza y pues aquí estamos, ¿no? Seguimos reflexionando acerca de la palabra de Dios con ustedes, mis apreciados hermanos. Doy gracias públicamente a la señorita Marilyn Ramírez por su colaboración en el día de ayer. Supe que estuvo muy bueno el programa y para mí es una bendición tenerme a mi lado. Quisiera invitarlos inmediatamente a cerrar sus ojos y juntos hablar con el Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, quien por gracia divina también está con nosotros en esta reunión. Queremos, Señor, darte las gracias porque no eres indiferente ante nuestras necesidades, preocupaciones, inquietudes y peticiones. Gracias, Dios, por tu compasión y tu bondad, porque sabemos que tú, Señor, escuchas y respondes nuestras oraciones. En este momento especial, Señor, queremos invitarte para que nos des sabiduría al abrir tu palabra. Que las Sagradas Escrituras puedan una vez más enseñarnos, instruirnos, corregirnos, pero sobre todas las cosas transformarnos y hacernos así hombres y mujeres que estemos dispuestos a servirte a tiempo y fuera de tiempo. Que al reflexionar en esta mañana en las Escrituras, oh Dios, podamos escucharte a ti, tus pensamientos, tus palabras. Perdona nuestros pecados, oh Señor, y que cada uno de los presentes, al igual que un servidor, podamos tomar esas lecciones prácticas de la Biblia y entonces aplicarlas a nuestras vidas. Oramos en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como dije durante la semana, varias personas se habían levantado etiquetándose o colocándose el título de Mesías. Pero como nosotros muy bien sabemos, el verdadero Mesías, que es Jesús, impactó la tierra al descender desde el cielo. Y entonces el médico Lucas, de quien he hablado durante la semana, sea en el Evangelio y hoy en Hechos, redacta 2 tomos o 2 libros que nosotros manejamos muy bien. Me refiero al Evangelio según Lucas y entonces el segundo tomo, que es Hechos de los Apóstoles. Y considero que Hechos de los Apóstoles responde a la pregunta de que si Jesús fue el verdadero Mesías, ¿dónde entonces está su legado? Y aquí Lucas pone a nuestra disposición cómo Jesús impactó la tierra, cómo Jesús impactó la vida de quienes estaban a su alrededor. Por eso, Hechos de los Apóstoles, y es una idea bien trillada entre nosotros, en lugar de ser llamado así, Hechos de los Apóstoles, los estudiosos mejor dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo, sea explícita o implícitamente, el libro de los Hechos lo que muestra es la obra de Dios o la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. De manera que el Espíritu Santo es el personaje principal de este libro. En Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos cómo la iglesia que Jesús estableció solamente con 12, 11, luego se eligió a otro, ¿verdad? En el capítulo 1, y cómo avanzó la misión, o más bien, cómo los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, cumplieron la misión. Y la idea de hoy es, apreciados hermanos, que caminar con Jesús es sentir un compromiso con el cumplimiento de la misión. Es decir, caminar con Jesús es sencillamente cumplir la misión que Jesús nos dejó en esta tierra.
Ya antes de partir, le dijo personalmente a los discípulos que vayan a todas las naciones y hagan discípulos, ¿no? Y entonces en el capítulo 1 del libro de los Hechos, quien Lucas lo escribe principalmente para un líder romano llamado Teófilo, pero por extensión para cada uno de nosotros, ya que nos presenta cómo la misión avanzó allí en el Imperio Romano. Y entonces Lucas nos da la idea en el capítulo 1, versículo 18, que cuando los discípulos estaban inquietos, preguntando acerca del tiempo, de cuándo Jesús regresará, Jesús los reorientó y les dijo, a ustedes no les interesa, si lo dijéramos así llanamente, a ustedes no les importa cuándo han de manifestarse estas cosas. Ahora, lo que importa, en lo que ustedes deben enfocarse, es que ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces el libro de los Hechos nos presenta esa secuencia de cómo el Evangelio pudo avanzar. Ahora, yo quisiera concentrarme con ustedes en el capítulo 5 del libro de los Hechos, así que abra su Biblia, encienda su dispositivo y veamos cómo los discípulos estaban comprometidos con el cumplimiento de la misión. Y hay un plus en el último versículo que el médico Lucas nos regala. Así que vayan conmigo, por favor, al capítulo 5 del libro de los Hechos. Quiero, por favor, que usted vea esto o vea la macroestructura del capítulo. Está dividido en 3 secciones. La primera, que abarca desde el versículo 1 hasta el 11, contiene la historia muy conocida de Ananías y Zafías. Estos discípulos que habían vendido una heredad y entonces habían dicho que la habían vendido en una cantidad, pero no fue así, sino que ocultaron parte de la cantidad real. Y entonces el Señor hizo juicio, ya que se trataba del principio de la obra, y entonces usted conoce esa historia muy bien. La segunda sección, que abarca desde el 12 hasta el versículo 16, contiene las manifestaciones, las señales y los milagros que el Espíritu de Dios hizo a través de los apóstoles. Es la sección en donde la gente procuraba estar, o que la sombra de Pedro le cayera encima, porque aún la sombra de este discípulo guiado por el Espíritu de Dios sanaba a las personas, o más bien, el mismo poder que habían recibido en el capítulo 2. Pero en la tercera sección, que abarca desde el versículo 17 hasta el 41, nosotros encontramos una recia persecución de parte del concilio de los sacerdotes del pueblo judío para con Pedro, Juan y los apóstoles. Y es allí que quiero concentrarme con ustedes y rescato la idea. Caminar con Jesús es estar comprometidos en el cumplimiento de la misión. Como dije en la semana, que los intereses de Jesús igualmente sean los nuestros. Dice entonces el versículo 17 de Hechos capítulo 15. Nosotros encontramos que la palabra de Dios expresa que se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, el mismo concilio que había juzgado a Jesús, ahora, después de haberle dado muerte, se enfoca en aquellos que habían seguido a Jesús, porque aunque Jesús había muerto, su obra continuaba a través de sus discípulos, a través de la iglesia cristiana que el mismo Cristo pues había originado. Y entonces ese mismo concilio
que había juzgado a Cristo, ahora concentra su atención en los discípulos y todos los que estaban con él. Es decir, la secta de los fariseos se llenaron de celos porque la obra que Jesús había comenzado, los discípulos le daban continuidad. Y en esto consiste la misión, en que los seguidores de Jesús le den continuidad a la obra que él comenzó, en este caso, en el cumplimiento de la misión. Y dice el versículo 18 que echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Yo quisiera, por favor, que usted vea lo siguiente. Y es que el cumplimiento de la misión siempre se va a enfrentar, o más bien, siempre implica enfrentar desafíos. El cumplimiento de la misión siempre implica enfrentar desafíos. Sean desafíos internos, pero también externos, tal como es el caso en el versículo 18, cuando el Sanedrín vio cómo el legado de Jesús había impactado en la vida de sus seguidores, pero también cómo estos seguidores habían minado el Imperio Romano. Esto los llenó de celos, porque de acuerdo al libro de Hechos, aún los sacerdotes obedecían a la fe. De manera que las sinagogas en donde estaban los judíos per se, estaban ahora menguando en cantidad y el cristianismo aumentaba de una manera extraordinaria. Los estudiosos dicen que el evangelio de Cristo o la obra de los apóstoles escandalizó el Imperio Romano, de tal manera que muchas personas se convertían a Jesús y dejaban sus dioses, dejaban sus religiones. Y entonces, el cumplimiento de la misión, insisto, siempre implica enfrentar desafíos. Desafíos internos, como dije, y desafíos externos. Y cuando hablo de desafíos internos, no me refiero necesariamente a que alguien se levante en la congregación o en la iglesia y nos impida cumplir la misión, aunque esto pasa en ocasiones, sino que me refiero a desafíos personales, en donde me constituyo, un servidor, yo, nosotros, nos constituimos como impedimentos para cumplir la misión. ¿Cómo así, pastor? Bueno, sencillamente nos acomodamos, nos sentimos seguros en nuestra área, en nuestro entorno, en nuestra zona de confort, que descuidamos, o más bien no nos sentimos comprometidos en el cumplimiento de la misión. Estoy hablando de personas que conocen la verdad, pero no comparten la verdad. Estoy hablando de personas que se sienten cómodos. De hecho, Ellen White dice que para muchos su ídolo es la comodidad, una vida libre de responsabilidades. Estas palabras usted las puede encontrar en el capítulo 5 del Camino a Cristo, la consagración. Os recomiendo la lectura de este libro y de este capítulo en particular. Y ella dice entonces que muchas personas, ese es su ídolo, estar libre de responsabilidades, en la comodidad o enfocados en cualquier otra cosa menos en el cumplimiento de la misión. Así que el primer desafío que tiene el cumplimiento de la misión es con nosotros mismos en muchas ocasiones, pero también externo, donde se nos prohíbe compartir a Jesús, donde es ley que no se hable de religión. Y entonces es lo primero que quiero que internalicemos en esta mañana. El cumplimiento de la misión siempre implica enfrentar desafíos. Pero la escritura sigue diciendo que aunque los discípulos fueron encarcelados, el siguiente versículo expresa que un ángel del Señor, versículo 19, un ángel del Señor
abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y una vez más le dio el mandato de que vayan y en el templo anuncien las palabras de esta vida. Aquí estamos observando un milagro más de parte del Señor para con los discípulos. Y es que, atención hermanos, el cumplimiento de la misión o cuando nos comprometemos a cumplir la misión, tenemos garantizada la compañía constante de Jesús. De hecho, Él lo dijo, ustedes me serán testigos, ¿no? Vayan a todas las naciones y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La razón por la cual los discípulos fueron encarcelados fue porque cumplían el mandato de Jesús. De manera que aquí vemos el cumplimiento de la promesa que Jesús le dio de que vayan a las naciones y prediquen y hagan discípulos y entonces yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso el ángel del Señor entró a la cárcel y sin abrir la puerta simplemente lo sacó. Un milagro más. Y es que el cumplimiento de la misión siempre nos garantiza la compañía, la presencia directa del Señor. Y quiero pensar en esto o hacerte reflexionar sobre esto. Me refiero a que en muchas ocasiones, cuando sales a compartir a Jesús, el Señor te brinda experiencias extraordinarias en donde minutos antes de llegar a ese hogar, minutos antes de llamar a esa persona, habían pasado situaciones tétricas y en algunas ocasiones se iban a tomar decisiones nefastas, pero con tu llegada, con tu llamada, con tu intervención, con tu influencia, esas personas pudieron cambiar de rumbo. Y es que el Espíritu mismo de Dios nos conduce a esas personas que necesitan de Él en el momento propicio. Por eso, guiados por el Espíritu de Dios, podemos nosotros alcanzar, llegar a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Insisto, aunque tengan desafíos, siempre todos los que estén comprometidos con el cumplimiento de la misión, todos los que decidan caminar con Dios en este sentido, siempre tendrán el respaldo de la presencia de Dios en sus vidas. Y al fin y al cabo, el éxito consiste no necesariamente en lo que nosotros podamos hacer, sino lo que la presencia de Dios haga a través de nosotros. Dice la historia que una vez más los sacerdotes capturaron a los discípulos, ya que ellos estaban en el templo enseñando. Y allí comienza otra vez el proceso. ¿No le dijimos a ustedes que no enseñaran en nombre de ese tal Jesús? Ustedes tienen el pueblo minado de esa doctrina, le dicen los sacerdotes. Pero la respuesta de Pedro y de Juan sigue teniendo relevancia al día de hoy. Porque ellos dicen, versículo 29, ellos dicen explícitamente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí podemos ver el orden de prioridad. Para los discípulos, su principal compromiso era con Dios, no con los hombres. Para los discípulos, cumplir la misión era prioridad para agradar a Dios. Y aunque estos hombres eran del común, Dios a través de ellos hizo cosas extraordinarias, porque Dios, mis apreciados hermanos, prepara su obra a través de los siglos, la cumple a su hora, muchas veces con los instrumentos más débiles. Es ciertísima la idea. Mire cómo Dios utilizó a Reinhard Hartman de White
a una jovencita, ¿no? Porque, insisto, voy a repetir esta cita de Jean Henry Miller. Dios, que prepara su obra a través de los siglos, la cumple a su hora, muchas veces con los instrumentos más débiles. Es mucho lo que Dios o lo que nosotros podemos hacer colocados en la mano de un Dios extraordinario, por débiles que nosotros seamos. Y entonces, al colocar a Dios en el lugar que le corresponde, al colocar a Dios y su misión en primer lugar, Dios a través de nosotros hace maravillas. Por eso, decidamos hoy darle a Dios el lugar que le corresponde. En todas las cosas, primero Dios. En el trabajo, primero Dios. En los estudios, primero Dios. Podemos, por supuesto, y debemos cumplir con las reglas establecidas por las naciones, pero cuando estas leyes se pongan en la balanza con las órdenes de Dios, todo aquel que camina con Jesús se mantendrá firme ante un así dice el Señor, y le dará a Dios el lugar que le corresponde, a saber, el primero, el último, pero también el mejor en nuestras vidas. Así que quisiera también ver en la historia, en el versículo 32, cómo los apóstoles respondieron ante las acusaciones del sumo sacerdote y de todo el concilio. Ellos dijeron explícitamente: nosotros somos testigos de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De cómo Dios cumplió su promesa enviando al Mesías, quien dio su vida por la humanidad, pero que también al tercer día resucitó. Entonces ellos dicen: nosotros somos testigos de estas cosas. Recuerde cómo comencé ahorita. En el capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo que ellos serían testigos en Jerusalén. Aquí se está cumpliendo de manera clara, diáfana, cómo las palabras de Jesús ahora tienen relevancia, ¿no? Ustedes me serán testigos. Y ellos explícitamente ante el Sanedrín, que también vio a Jesús, les dicen: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Esta idea de ser testigos viene desde el Antiguo Testamento. El Israel, como nación en sí, tenía la responsabilidad de ser testigo del Dios verdadero ante las demás naciones. De tal manera que Dios mismo les dice: ustedes son mis testigos. Ahora, los apóstoles, Jesús dijo: ustedes serán mis testigos. Y ellos explícitamente explican que son testigos del Señor. Nosotros también, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido con Jesús, somos sus testigos. Y he aquí, apreciados hermanos, la idea muy conocida entre nosotros. No necesitamos ir y tener una formación teológica como un servidor en una universidad. Simplemente debemos ir a los demás y decirle cuán grandes cosas ha hecho el Señor. No hay mejor sermón, no hay mejor mensaje o más impactante sermón que una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y tal como explica Ellen White, todos nosotros, al nacer en la iglesia, somos misioneros. No necesitamos conocer a profundidad la teología o el mundo de esta, sino simplemente ir y contar cuán grande amigo encontraste en Jesús. Ahora, es necesario tener una experiencia con Él antes de hablar de Él, porque solamente vamos a exteriorizar genuinamente lo que Él ha hecho en nuestro corazón, en nuestras vidas. La historia, que se extiende, se detiene por un momento, y mientras los apóstoles defienden con argumentos sólidos su postura de mantenerse predicando,
aparece en la historia, yo quiero que usted la lea detenidamente, aparece en la historia un personaje que conocemos muy bien. Me refiero al doctor en la ley y venerado por el pueblo, Gamaliel, quien también era miembro del Sanedrín. Él les propone a los demás participantes que saquen a los apóstoles de la reunión. Y entonces comienza a hacerlos razonar y les dice, miren, ustedes recordarán que se levantó un tal Teudas. Muchas personas, unas 400 personas, le siguieron. Y después que Teudas murió, las personas también se dispersaron. Igualmente le colocó otro ejemplo de un Judas que se había levantado diciendo que era alguien, que era un maestro, y así mucha gente le siguió. Pero después que murió este Judas, igualmente su obra desvaneció con él. Ahora, Gamaliel los pone a reflexionar y les dice, si esta obra, lo que los discípulos están haciendo, si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, va a desaparecer. No tiene sentido que ustedes les presten atención. Y entonces Gamaliel dice, pero si esta obra es de Dios, ustedes no podrán detenerla. Tengan cuidado, lo hace reflexionar. Tengan cuidado si ustedes se encuentran batallando o luchando contra Dios. ¿Qué análisis? Gamaliel, de paso, es el mismo maestro que en lo adelante iba Pablo a aprender a sus pies. Y la conclusión a la que llega Gamaliel es sumamente relevante, porque la obra de los hombres es efímera, es pasajera, se va a desvanecer, pero la obra de Dios permanece, es indestructible. Dios cumplirá sus planes. Y quiero decirte en esta preciosa mañana, mis apreciados hermanos, que la obra de Dios prevalecerá. Y quiere el Señor que tú seas ese instrumento. Él quiere hacerte participante de Él, de tal manera que tú puedas igualmente influenciar a otros siendo un testigo de Jesucristo. Yo quisiera detenerme aquí y ponerte a reflexionar en los minutos que me quedan en el último versículo del capítulo. En este versículo, afortunadamente, Lucas nos da el secreto para el cumplimiento eficaz de la misión. Yo quisiera que si no lo has hecho, tomes el lápiz o tomes el dispositivo y veamos juntos cómo los discípulos cumplieron la misión y cuán beneficioso sería para nosotros también imitar este método. Lucas nos regala gratuitamente el secreto del cumplimiento de la misión. El versículo 42 dice que todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Esta es la manera de concluir el capítulo que hace Lucas. Pero a través de este versículo, aparentemente un versículo más, Lucas nos da el secreto, insisto, para cumplir la misión. Y yo quisiera hacerle 5 preguntas al texto. 5 preguntas, por favor, tome nota. Para cumplir la misión, cuando el texto explica que todos los días. Para cumplir la misión, donde el texto enseña que en el templo y en las casas. Para cumplir la misión, ¿cómo? Incesantemente. Otras versiones dicen sin cesar. Para cumplir la misión, ¿qué? Bueno, enseñar y predicar.
Y en último lugar, pero no menos importante, para cumplir la misión, ¿a quién? A Jesucristo. Él es el centro del mensaje. Y voy a repetir las preguntas para todo el que no pudo captarlas. El texto dice, todos los días, en el templo y en las casas, incesantemente, enseñaban y predicaban a Jesús. Subraya ese texto, por favor. Y entonces, pregunta número 1. ¿Cuándo? Todos los días. Los discípulos no se tomaban vacaciones al momento de predicar, de compartir, de enseñar a Jesús. Tengo aquí algunas personas que me dicen, no voy a tomar cargos, pastor, porque en este año tendré un año sabático. No voy a participar, no voy a tomar ninguna responsabilidad. Y yo les digo, hermanos, ustedes están totalmente equivocados. Si queremos cumplir la misión, el cuándo es todos los días. El dónde es en el templo y en las casas. En la iglesia, si lo quisiéramos traer en la actualidad, y en los grupos pequeños, en los hogares, ¿no? Es la misión. ¿Cómo? Incesantemente, sin cesar, con frecuencia, sin detenerse, sin vacaciones. ¿Qué cosa? Bueno, enseñar y también predicar. No de política, no de deporte, no de temas controversiales, sino única y exclusivamente enseñar y predicar a Jesucristo, que es el centro de nuestro mensaje. Y yo quisiera en esta mañana preguntarte a ti, ¿estás comprometido con el cumplimiento de la misión? Caminar con Dios para ti significa que sus intereses sean también los tuyos. ¿Cuán a menudo testificas acerca de Jesús? ¿Quién tiene el primer lugar? ¿Eres tú tu propio impedimento para cumplir la misión? Deseo en el nombre de Jesús que puedas hoy ser ese testigo que comparte a Jesús todos los días, en el templo y en las casas, incesantemente, que enseñes, que prediques a Jesucristo. Concédeme la oportunidad de orar por ti en esta mañana. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Bendito Señor y Padre del cielo, una vez más nos has recordado qué significa caminar contigo. Toma, Señor, nuestro corazón y haznos testigos fieles de las verdades que nos has mostrado al conocerte. Te quiero presentar, oh Dios, estas iglesias, que tú les puedas bendecir abundantemente y que procuremos todos compartir con el mundo este extraordinario mensaje de que tú retornarás a buscarnos. Declaramos en tu nombre un día de victoria y de manera particular, oh Señor, que hoy podamos compartir con alguien la experiencia de haber encontrado a Jesús. Es en su nombre que oramos hoy. Amén.